6.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Mañana se celebra el Día Internacional de la Infancia y también se cumplen 30 años desde que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, el más universal de los tratados internacionales. Por este motivo se han organizado distintos actos en la isla que vamos a abordar ya con Lucía González Falcón. Ella es técnico del Servicio de Dinamización Integral y Promoción de la Participación Infantil del Cabildo de Fuerteventura. Ay, que me ahogo, Lucía. Buenos días. Buenos días, Pilar. Y con César González también, dinamizador del Consejo de la Infancia de Puerto del Rosario. Más fácil. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, día importante mañana, entiendo. ¿Qué es lo que estamos celebrando conmemorando ese Día Internacional de los Derechos de la Infancia? Bueno, pues yo creo que un poco estamos conmemorando uno de los tratados más ratificados de la historia, que de hecho es una de las cosas que no se pone en valor. Y realmente los artículos de esa convención tienen que ser respetados por todo el mundo, ¿no? En realidad. Y tristemente hoy en día hay muchos países en los que esos artículos no se respetan e incluso hay mucho por hacer todavía en los países que sí que apoyan esta convención. Y por eso es necesario, bueno, pues en los países en los que sí se respetan, visibilizar también estas cuestiones. Son ya 30 años los que bueno, han pasado desde entonces. Han cambiado mucho las cosas. Ustedes son muy jovencitos. Lógicamente no les voy a pedir una evolución. A mí me pillas ya en esa edad. Pero sí que, bueno, están trabajando muchísimo en esto que son pues los derechos de los niños también y las niñas, también las responsabilidades que tienen, porque es algo que también va añadido. Yo precisamente se presenta en Madrid, se está presentando ese barómetro de la infancia y adolescencia que, bueno, pues que tuvo a Fuerteventura como isla no solo participante, sino destacada dentro del archipiélago, ¿no? Se hizo un estudio bastante exhaustivo aquí. Sí, de hecho, bueno, se hicieron cuestionarios y entrevistas en todo el estado y en todas las islas, pero la parte de trabajo de campo cualitativa en el archipiélago se hizo en Fuerteventura, en el que participaron chicos y chicas de toda la isla. Y bueno, uno de los representantes que está hoy en Madrid es un representante del CAI, de Puerto del Rosario, y está la compañera Paqui de César. Sí, un poco por también visibilizar el esto de la insularidad, de estar tan lejanos a la península, pues quieras o no, es una manera también de reivindicar pues que también pertenecemos al Estado español y que es necesario que se visibilice porque la distancia también es una manera de un poco de no tenernos tan en cuenta o de estar ahí un poco en otro mundo. Entonces, el representante Fabio hoy mismamente está presentando las conclusiones que se han extraído de toda esa encuesta. Sí, exacto. Lucía, has dicho una cosa importante, has destacado, como que se hizo aquí el cuestionario, la parte, digamos, cualitativa, ¿no? De la calidad, no de la cantidad. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Por qué se distingue? ¿Por qué se eligió Fuerteventura precisamente? Claro, porque los cuestionarios pues son algo más cuantitativo, más impersonal, ¿no? Son cuestionarios que rellenan los niños y las niñas que han participado de forma anónima. Y en este caso fue un trabajo que se hizo de pues 4 horas, que estuvo aquí una representante de UNICEF España. Y del Comité Canarias también vino otra representante y estuvieron haciendo pues unas mesas de trabajo. Los chicos y chicas pues exponían cosas como comentaba César, el hecho de las diferencias que ellos y ellas perciben con respecto a otras islas del archipiélago o con respecto a las diferentes zonas de la isla y demás. Estábamos hablando precisamente de esa doble insularidad, pero que empieza incluso desde dentro de casa, ¿no? Porque nos comentaban fuera de micrófonos que incluso pues los niños y las niñas perciben esas diferencias incluso pues en distintas zonas de la isla, ¿no? El tema del transporte es otra realidad muy presente aquí también en la isla, que ellos lo perciben, el hecho de que las actividades siempre se focalizan en los centros o en los núcleos urbanos más poblados, ¿no? Pues también perciben que sus hermanos se desplazan a otras islas para poder estudiar, porque aquí no hay esos recursos, también recursos de ocio y tiempo libre que carece la isla y que ellos ven, pues también Canarias afortunadamente cada vez más está apostando por ser municipios amigos de la infancia
y nosotros tenemos la posibilidad de celebrar encuentros. En esos encuentros, pues ellos perciben como hay unas casas de la juventud, hay recursos para los adolescentes, cosa que aquí en el municipio de Puerto ellos reivindican y añoran porque no hay espacios para ellos. Cuando hablamos, porque hablamos, por ejemplo, de casas de la juventud y parece que son recursos e infraestructuras un poquito ya para adolescentes, pero cuando hablamos de infancia, ¿qué edades estamos abarcando? Bueno, nosotros en el... ¿Qué edades participan? ¿Quiénes los niños y niñas que participan en esas encuestas? ¿Qué edades comprenden? Bueno, nosotros entendemos que, tal y como señala la Convención, va dirigida a toda la población menor de 18 años. Luego, en los consejos, sí que la representación pues tiene unas franjas de edades en las que está representada la infancia y la adolescencia y oscilan a lo mejor entre cuarto de primaria, segundo o tercero de la ESO, pero bueno... niños y niñas que también sean capaces de... Claro, que a nivel cognitivo... en las dinámicas también de grupo, de trabajo, ¿no? Que sí, pero hay que destacar, que no por ello dejamos de lado a ese núcleo de población que no está representada en los consejos, es decir, que haya menores a partir de tercero o cuarto de primaria no implica que nosotros, o ellos, y ellas no luchen por menores desde 0 a los 9 años aproximadamente. Y entre esas reivindicaciones que hacían, bueno, pues el tema de la casa de juventud, infraestructuras de ese tipo, también el tema del ocio, la movilidad a la hora de desplazarse, lo lejos que quedan determinados núcleos de lo que puede ser la capital de Fuerteventura, ¿no? Es otra de las cuestiones que también constataban no solo la doble insularidad con respecto a las islas, sino también en la propia Fuerteventura. Los más pequeños, las más pequeñas, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que reivindican? ¿Más espacios de ocio? Comentaban también ustedes. Más parques, hay lugares donde quizá pues, no haya tantos parques como ellos precisan, ¿no? Un estudio curioso que hicimos, una actividad muy reciente que es la antigua DISA que está al lado del Palacio de Congresos, que que es un proyecto de participación ciudadana en el que se verá los resultados o las demandas que tiene la ciudadanía y qué se puede hacer en ese espacio. Las propuestas también, claro. La ciudadanía puede proponer, ¿no? En este caso, en esta fase estamos están ellos, Esplan, que es la empresa que está coordinando todo este proyecto, está en la búsqueda de necesidades que tiene el municipio. Entonces, en una actividad que tuvimos con los niños de 3 y 4 años, las demandas eran baños públicos, que hayan menos vehículos, y aunque parezca que son cosas infundadas, son cosas que ellos perciben, es decir, que hace falta sombras, que no hay zonas verdes como a ellos les gustaría, que se puedan desplazar a esos parques pues caminando o en bicicleta, porque muchas veces lo hacen en los coches. Bueno, pues son niños que van percibiendo pequeñas cosas y que son grandes realidades, son los verdaderos maestros y maestras de un poco de los que nosotros tenemos que aprender como adultos. La historia es que hay que establecer canales, ¿no? Vínculos de comunicación para poder escucharles, porque si no damos por hecho tantas cosas los adultos que realmente se nos escapa, ¿no? Esa serie de cuestiones. Todo esto que estamos hablando está manifestándose ahora en Madrid a través de sus compañeros, están poniendo ahí el valor. Pero luego, ¿qué ocurre con todo esto? Quiero decir, por mucho que se diga en Madrid que faltan a lo mejor parques en Fuerteventura, pues no sé hasta qué punto esas demandas luego se pueden vehicular para que realmente los políticos, quizá aquí, que son los que pueden actuar directamente, pues puedan tomar cartas en el asunto, ¿no? Hombre, los procesos participativos son procesos. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta, y no solo a nivel político, sino también a nivel de la ciudadanía, es que requieren de tiempo. Y es un trabajo que a lo mejor 3 años, 4 años o el tiempo que se lleve desarrollando estos consejos, no se trata solo de las propuestas que hacen los niños y niñas y que se lleven a cabo sobre la marcha, sino que también hay planes. Y de hecho es el caso de Puerto del Rosario y a nivel insular también se han diseñado planes en los que han participado estos niños y estas niñas que tienen una vigencia pues de X años y que se supone que esos objetivos se tienen que intentar ir cumpliendo, ¿no? Pero claro, todo eso lleva tiempo y los procesos participativos son más tiempos porque también está toda esa parte de escucha, ¿no? Que hay que hacer y ese feedback entre pues un poco los responsables, los niños y los intermediarios que están ahí. Entonces... Estamos viendo también que con las citas electorales que hemos tenido un montón este año, van cambiando también las corporaciones y últimamente en Fuerteventura no ganamos para sustos con las mociones de censura, cambios de gobierno, pues cada 2 por 3 casi, supongo que para proyectos de este tipo a largo plazo
pues no es la mejor situación. Quiero decir que tienen que estar, bueno, pues tratando de convencer a las nuevas corporaciones de la importancia de este tipo de procesos y de respetar esos tempos de los que hablábamos, ¿no? Yo siempre hablo de un poco de que es necesaria la participación. Estamos creando ciudadanos activos y que comprometidos con el ámbito local o insular. Entonces, eso ya es una apuesta más que favorable para que estos proyectos se lleven a cabo. No solo la escucha, evidentemente, y la voz, el sentir de los niños es lo importante, sino que las acciones que ellos plantean se lleven a cabo. Ahí está un poco el tiempo de un poco los responsables políticos y de, bueno, la idiosincrasia de la administración pública, el que se cumplan o no, pero por ejemplo, algo tan efectivo que se ha conseguido en el ámbito local, en el municipio de Puerto Rosario, es que estos menores han gestionado 23.000 euros de las arcas públicas. Entonces, ellos han decidido que 23.000 euros sean destinados a las necesidades o mejoras de los centros educativos. Entonces, es algo súper relevante que 22 menores están gestionando dinero público y están decidiendo en qué revertirlo a la mejora de la infancia y adolescencia. Entonces, son acciones... el resto de la ciudadanía, ¿en qué podemos ver plasmados esos recursos económicos, por ejemplo? Hombre, en este caso las mejoras se verán visibilizadas en los centros, porque son necesidades que los centros les han manifestado a ellos, y bueno, y se ha hecho diferentes asambleas con los centros educativos para un poco también conectar los espacios donde confluyen el mayor número de niños, que es en los centros educativos, y después de que esas demandas y esas necesidades se vean cumplidas. Entonces estamos en esa fase de ahora de que todas esas demandas que los centros nos han comentado, pues inyectar la parte económica para que ellos puedan mejorar en material deportivo, mejoras en infraestructuras, en material tecnológico, incluso ellos al plasmarles nosotros la idiosincrasia de este proyecto, nos decían, pues nosotros creemos relevante que una parte del dinero que vaya destinado a este centro sea administrado por los propios menores. Entonces estamos creando una cultura de participación, de escucha, de empatía, de asertividad, que muchas veces estas habilidades sociales se pierden, ¿no? En una sociedad tan individualizada, y proyectos de este tipo pueden ayudar a esa cohesión, ¿no? Es interesante. También en el Cabildo se intentó hacer algo parecido, ¿no? Con los presupuestos participativos, pero no sé en qué ha quedado, Lucía. ¿Se ha llevado adelante? ¿No han tenido ocasión? De hecho, se está contemplando una partida para los presupuestos de 2020. Entonces, estamos ahí a la espera. Pero hubo también alguna iniciativa con respecto al ejercicio 2019, pero eso no ha salido. Sí. No, entre cambios de corporaciones y demás, eso de momento no se ha podido plasmar. Se está trabajando de cara al ejercicio 2020. ¿Qué les manifiestan los jóvenes, los pequeños también, cuando disponen de esa cantidad, que son cantidades muy grandes, ¿no? 23.000 euros, creo que es una cantidad que no todo el mundo puede manejar y no todo el mundo lleva en el bolsillo, ¿no? Para entendernos. ¿Qué satisfacción o qué les manifiestan ellos cuando pueden dirigir partidas presupuestarias económicas importantes a cosas que ellos consideran de interés o relevantes? Pues por mi parte el sentir de ellos es que se está apostando, se está escuchando y aunque haya acciones que a lo mejor como la Casa de la Juventud o un parque juvenil, que son demandas que ellos llevan desde hace varios años luchando, hay otras acciones que sí van fluyendo. Entonces ellos entienden que no están a la deriva, que no es un trabajo que no tiene resultados, sino que todo el fruto y que ellos van cada 15 días, quincenalmente, van asistiendo y van programando, pues de cierta manera pues se les está dando respuesta. Y algo que me queda muy claro y que ellos tienen muy visible es que no son el futuro, son el presente, ¿no? Esa frase que muchas veces muchas personas hablan de que los niños y niñas son el futuro de nuestra sociedad. No, son el presente porque pueden contar con ellos desde ya y pueden hacer acciones tan ambiciosas como esta, que aunque parecen ideas peregrinas lo que van a salir ahí, decimos, bueno, a ver si van a pensar que van a crear aquí un zoológico. No, nos hablan que las primeras demandas que ellos quieren es que sean revertidas en los propios centros educativos. Entonces eso quiere decir mucho, que no son niños donde van buscando la parte más ególatra del individuo y el interés individual, sino la mejora colectiva. Entonces, vamos... Y eso sobre todo también porque
partiendo de la convención, siempre se ha hecho un trabajo desde los consejos apostando por el bien común, ¿no? Uh-huh. Entonces, son trabajos de no solo ver cuáles son competencias municipales, competencias insulares y demás para uno aprender, ¿no? A la hora de generar unos objetivos y demás, cuando se diseñó el plan, por ejemplo, sino también pensar siempre en el bien común. Uh-huh. Y después también un poco que la ciudadanía también tenga en cuenta que los niños y las niñas son un parámetro, ¿no? Una medida que si algo está bien, si una calle está bien para un niño o una niña, va a estar bien para un anciano, ¿no? Exacto. Que era una de las cosas que siempre ha planteado Francesco Tonucci, gran defensor de la convención. Y claro, eso es ese trabajo de fondo, que además también siempre hemos estado muy respaldados por UNICEF Canarias. Ese trabajo de fondo de trabajar desde los derechos, desde el bien común, se refleja en acciones como las que está comentando César, ¿no? Que a la hora de decidir algo, pues han decidido algo que beneficia a todos los niños y las niñas, no algo individualista. En esos planes que ya están elaborando, ya se han presentado algunos, ¿cuáles son las cuestiones que de alguna forma no van a ser más inmediatas, pero que están plasmadas ya en el documento y existe alguna forma de compromiso por parte de las corporaciones? Bueno, como tú comentabas, el hecho de que haya una nueva corporación pues es también una manera primera de visibilizar y de hacer entender el proyecto. Entonces, en nuestra parte estamos en esa fase de un poco visibilizar y hacerles entender el proceso de este proyecto, y luego acciones futuras, sobre todo pues a corto o medio plazo, caminos seguros escolares. Los niños demandan que necesitan independencia y autonomía para poder ir a los centros educativos. Vemos muchos centros que a horas puntas, a las 8 o a las 2 del mediodía, se conmemora ahí una cantidad de vehículos, de madres, de padres para recorrer. Todo el mundo loco. Exacto. Entonces, es una apuesta que ellos quieren realizar de cara al próximo año, de empezar un poco a gestionar caminos seguros escolares, donde los niños y niñas puedan desplazarse de manera autónoma e independiente para ir al centro educativo, y de qué mejor manera que hacerlo acompañado de tus amigos o amigas. Entonces, para mí esa es la acción más importante que vamos a tener. Pero muy ambiciosa también, César. Sí. Quiero decir que para que eso sea posible, bueno, pues tendríamos que transformar casi la fisonomía de muchas ciudades. Por eso está la mesa de accesibilidad. Se está caminando en esa línea a nivel, digamos, un poco global. Estábamos hablando también antes fuera de micrófonos, ¿no? Que parece que sí que está habiendo un cambio de paradigma, por lo menos a la hora de enfrentarnos, bueno, pues al diseño de las actuaciones, de estrategias para el desarrollo socioeconómico de las urbes también. Se está plasmando todo ese trabajo también colectivo en una nueva forma de entender las cosas y también de ver la ciudad. Sí, claro. Por ejemplo, en el ámbito local, que es en Puerto del Rosario, ya Lucía, mi compañera, hablará más en el ámbito insular, pues se está gestionando la mesa de accesibilidad con un técnico muy potente, Diego Anaya, que solo tengo palabras bonitas para él porque es un gran defensor también de los niños. Entonces, tenemos un espacio, una mesa de colaboración y de trabajo, porque evidentemente lo que dices tú, si no se quedan esto en falsas promesas o palabras muy bonitas, nosotros lo que queremos es acción y queremos visibilizar. Bueno, también es muy necesaria la labor para visibilizar, y las palabras al final lo que llevan también es a cambios de conciencia que llevan a la actuación posterior, ¿no? Pero si todo se puede caminar un poco en paralelo, que creo que es lo que también se está haciendo, ¿no? Está aportando y se está viendo. De hecho, por ejemplo, que citó ahora César, al compañero Diego Naya, también estuvo trabajando en el plan de movilidad que se hizo a nivel insular del Cabildo, y hubo varias reuniones en las que participaron chicos y chicas del Consejo. Porque, claro, las competencias son diferentes, ¿no? Entonces, en materia de movilidad a nivel insular, lo que es el peatón y todo eso es competencia municipal. Entonces, lo que estuvieron un poco planteando los niños y las niñas ahí fue el tema del transporte público. Que se presenta ahora en diciembre, ¿verdad? El plan insular de movilidad. Pues no lo sé, yo sé que en verano, verano, estuvieron los chicos y las chicas en 2 mesas de trabajo del plan de movilidad a nivel insular. Y bueno, un poco también pues planteaban ese tipo de demandas, ¿no? De que las guaguas pues hubiesen más rutas, que también hubiesen guaguas de piso bajo para tener más facilidad para subir tu bicicleta, y esas eran sus propuestas, ¿no?
que no son nada del otro mundo, sino cosas... Que son bastante lógicas, ¿no? Cuando les escuchamos, la verdad es que uno no se echa las manos a la cabeza, sino que dice, y como esto no lo hemos sabido hacer los adultos, ¿no? Es como que fuéramos tarde y todo el rato, bueno, pues sirve también un poco como de tirón de orejas, ¿no? Sí, totalmente. La sencillez plasmada en un niño o en una niña, donde nosotros nos cuesta verlo y ponemos trabas, pues ellos pues... Esa simplicidad tan inteligente, ¿no? Exacto. Es más fácil un camino que podamos ir que no todos estos atascos que se montan, que pierden tiempo, generan además mal ambiente porque suele haber bastante, bueno, pues mal rollo, ¿no? En momentos de tensión, además que se contamina, quiere decir que son un montón de factores que los adultos ya hemos de alguna forma pues interiorizado y no cuestionamos. Y ahora, pues gracias a las aportaciones y esta apertura de canales, estas vías de comunicación con ellos, por lo menos nos vamos replanteando las cosas. Y no solo eso, sino también otra cosa que ha salido a raíz de todo este trabajo es la importancia de la transversalidad también a nivel político y técnico. Es decir, algo que salió a través del informe y del plan que se llevó a cabo en materia de infancia por parte de los profesionales y demás, era esa necesidad de trabajar unidos, ¿no? Y coordinados y coordinadas, un poco por no duplicar recursos, que muchas veces parece que está cada uno en su mundo y hay cosas que se repiten, y un poco también porque es necesaria esa ayuda mutua también para que los mensajes y las cosas sean más potentes. Y en materia de infancia, que es algo como tan transversal, porque al final todas las áreas, directa o indirectamente, están relacionadas con la infancia, es importante que haya esa coordinación, como plantea él, ¿no? Que están con la mesa de accesibilidad trabajando ahí a fondo, ¿no? Pues yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo porque los niños y las niñas no ven problemáticas solo en una cosa, ¿no? Al mismo tiempo que te hablan de su preocupación por el cambio climático, pues te hablan de su preocupación pues por las cosas que ven en su cole, etcétera, ¿no? Entonces, y también a nivel político muchas veces se ha hecho daño, sobre todo a nivel estatal, ¿no? Cuando a partir de la crisis económica pues se impusieron políticas de techo de gasto y demás, pues se recortaron muchas partidas para prevención y para acciones específicas que a lo mejor tenían muchos más resultados en la población en general, ¿no? Y un poco en los últimos años se ha intentado pues revertir esa situación pues a través de la coordinación, la transversalidad, la prevención, ¿no? Y volviendo otra vez, que es muy necesaria, ¿no? O sea, que si realmente se está viendo ese trabajo. Nosotros lo vemos, yo lo veo clarísimo, el bloque de ya solamente, como comentaba, de la participación, de la escucha, de que ellos tengan la posibilidad, por ejemplo, el día 21, el jueves, tenemos el pleno del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, van a llevar diferentes expedientes, pues desde sentido de igualdad, del manifiesto por ellos elaborado sobre el Día Internacional de la Infancia. Bueno, pues son acciones que se desarrollan en los meses posteriores a un pleno y que luego ahí es el órgano un poco final donde culmina toda esta acción con la intención de que se le dé una respuesta, y ellos también son empáticos y entienden que hay veces que hay prioridades y que hay que decir que no o hay que esperar. Ellos lo que quieren es una respuesta, no quieren que se queden en agua de borraja, por así decirlo. Si hay alguna acción que no se pueda llevar, pues que se los manifiesten y que se les diga. Y las acciones que sí se puedan, pues genial, estupendo. Hablábamos de ese pleno el día 21, que forma parte de los actos conmemorativos para celebrar mañana. Lo estamos haciendo hoy porque mañana, bueno, pues estarán ustedes muy ocupados con un montón de cosas. Lo hemos adelantado un poquito, además también teniendo en cuenta que era la presentación de los resultados de ese barómetro hoy en Madrid. Hacemos la entrevista hoy, pero sí que hay actos mañana que van a ustedes impulsar. Entre ellos, bueno, pues un espectáculo de títeres. El teatro, el mundo del espectáculo al final es también un buen canal de comunicación, ¿no? Sí. Para hablar de estas cuestiones. Bueno, en realidad hace ya cerca de unos 20 años se venía trabajando desde el Servicio Insular de Infancia, que es un servicio que se presta desde el área de bienestar social, y las áreas de menores de los ayuntamientos y de prevención. Se desarrollaban acciones por este día. En los últimos años, pues siempre ha habido coordinación también entre el proyecto Isla Amiga y el CAI de Puerto del Rosario y también los servicios de menores y de prevención de los ayuntamientos para programar acciones en torno a la convención. Sí.
Entonces, este año hay una serie de acciones programadas. Una de ellas es la representación de esta obra de teatro de títeres Colorete, de la compañía Bolina. En especial esta obra porque es una obra que habla sobre un ser que llega a una ciudad que no tiene nombre, no tiene educación, no tiene protección, y se supone que en esa ciudad llamada Chiquilandia, pues los niños y las niñas pues le prestan su ayuda y un poco intentan revertir esa falta de derechos hacia ese ser, ¿no? Y ayudarlo. Entonces, un poco nos llamó la atención cómo trataba el tema de la convención la obra, y como va dirigida a público infantil y familiar, pues nos parecía interesante para llevarla, esto se decidió entre todos, ¿no? Entre los ayuntamientos y demás, llevarla al público familiar. Y de hecho mañana, aparte de la representación a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la antigua Universidad Popular, el Centro Insular de Juventud, los niños y niñas del CAI de Puerto del Rosario leerán un manifiesto. Sí, de manera simbólica leerán el manifiesto que ya entre ellos han preparado, pues un poco para, en este año, un poco el sentir de ellos es en el pro de la igualdad de los niños y niñas, de no ser un color, no ser un rosa y un azul muy etiquetados por la parte adulta, no ser un juguete, no ser una Barbie y ser un camión o un Action Man, un poco... pues el sentir de ellos va reflejado en ese manifiesto. También es verdad que, bueno, somos un primer mundo con muchos derechos conseguidos, pero no por ello deben alzar la voz y resaltar pues que hay niños incluso aquí en el primer mundo que todos esos derechos no están cubiertos aún, y que evidentemente niños o niñas del tercer mundo que todavía pues, les falta mucho por entonces. Hablábamos de esos manifiestos, no son manifiestos, no es un único manifiesto universal, sino que son manifiestos que ustedes han ido trabajando pues en una línea u otra. Ustedes han apostado desde el CAI de Puerto del Rosario por la igualdad. Ellos sí, ellos y ellas han decidido que este querían año trabajar este exacto. año. El año pasado recordábamos era el tema de maltrato. Sí. Y Lucía, a nivel insular también se va a hacer algún manifiesto. ¿En qué línea? Sí, a ver, mañana, aparte de la representación de Colorete a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, entrada gratuita importante sí. También en la antigua Universidad dirigido Popular. a público infantil y familiar, no se lo pierdan, y la participación también de los niños del CAI de Puerto del Rosario, y bueno, y gracias a la colaboración del área de servicios sociales de Puerto del Rosario que está colaborando, y también es un trabajo transversal porque bueno, el proyecto de Fuerteventura Isla Amiga se lleva a cabo desde el área de política social, pero han colaborado varias consejerías para que esto pueda llevarse a cabo, como son la Consejería de Cultura del Cabildo y la Consejería de Educación y Juventud. Entonces... Luego tendremos también a la consejera, a María Jesús de la Cruz, la tenemos aquí dentro de un ratito. Y la obra se representará también en centros educativos, en Antigua y Pájara. Y en esos centros educativos también se leerá un manifiesto antes de la representación de la obra. Es un manifiesto que no trata un tema en específico, sino que habla un poco de por qué se conmemora el Día de los Derechos, habla de cosas que perciben los niños y un poco de cosas que les gustaría cambiar a nivel de pues, mejorar la educación. ¿Lo perciben ellos también, el tema de la educación? ¿Hasta qué punto son conscientes? Porque una cosa que hemos abordado es el tema de falta de oportunidades, quizá, ¿no? de formación. Pues cuando en una familia hay un miembro, pues el hermano o la hermana mayor que se tiene que desplazar a otro lugar para pues, acceder, por ejemplo, a la universidad, ¿no? Es una situación que se puede dar de forma más o menos habitual, de forma más o menos normalizada, y ahí se pueden constatar, sobre todo los más pequeños y las más pequeñas, pues que en Fuerteventura no existe esa oportunidad. Pero ¿en qué otros ámbitos también lo pueden ellos constatar, Lucía? Bueno. yo creo que muchas veces también ellos está la comparación, ¿no? Y ven cómo están unos coles, cómo están otros, pero después también hay un trabajo de fondo, ¿no? Nosotros también hemos trabajado que ellos conozcan la situación de los derechos de niños y niñas en el mundo, ¿no? Y muchas veces también son conscientes de que hay niños y niñas en el mundo
que no tienen derecho a la educación, que hay niños y niñas en el mundo que están siendo reclutados por ejércitos, que hay niños y niñas en el mundo que están trabajando y no tienen derecho a estudiar. Por ejemplo, a nivel, porque pensamos que en el primer mundo está todo solucionado. No. Ellos también, por ejemplo, una de las cosas que más les preocupa es el tema del acoso escolar. Cosas que ocurren dentro de los propios centros. El que haya niños y niñas que no tienen dinero para comprar su material escolar, ellos lo perciben. El tema de los deberes también es algo que comentan mucho, el tema de pues que se pagan muchas horas de su tiempo realizando deberes, el tema metodológico también del sistema educativo ellos lo perciben, como es muy memorístico, afortunadamente ya está cambiando en aprendizajes más cooperativos, en metodologías más participativas, de trabajo en grupo, ellos también lo perciben y lo reflejan. Y también algo que también compete al ámbito educativo y que poco a poco se va tomando conciencia y que bueno, que lo desvelo ya para el día 21 que llevamos un expediente que se llama Igualdad Sinónimo de Progreso, quieren elaborar una carta al Ministerio de Educación alegando pues muchas comparativas que hay con respecto a la mujer y el hombre. En muchos textos y libros educativos se ve como mujer hace la compra, el hombre está en la construcción, pues que no se refleja la acción de la historia de mujeres importantes que en el ámbito de la ciencia, de la educación, de la sanidad han tenido un gran valor y no se ve resaltado. Entonces, una de las acciones que ellos quieren acometer pues es llevar un escrito alegando todas esas deficiencias y esas desigualdades que ellos quieras están o no, constatando con ejemplos quizá en su propio material escolar. En el propio material educativo. E incluso el tema de los patios también, que la distribución de los patios, campo de fútbol, y muchas veces está monopolizado el área de fútbol por niños. Entonces, a lo mejor simplemente diseñando un patio de otra forma, donde puede haber otro tipo de juegos colaborativos y de grupos, cambia mucho la dinámica del patio, ¿no? Y son experiencias que ya se están haciendo en otros coles. Yo me he quedado con el tema de los textos, de los libros educativos, que todavía ¿no? Sorprende, ¿no? Cuando se habla y realmente igual no nos estamos percatando de cuál es el material que manejan nuestros hijos y nuestras hijas, pero que ellos sean capaces de constatar esas diferencias, esas desigualdades también dentro de lo que es su cuaderno de trabajo, su libro de texto, y que sean capaces de hacer un compendio para trasladarlo y además al máximo órgano no competente en lo que es en nuestro territorio por lo menos, pues la verdad es que es una iniciativa bastante potente, ¿no, César? Sí. Con la colaboración de la Federación de Arena Leuri Silva, donde ellos son expertos en temas de igualdad, tuvieron la ocasión de asistir a un foro por la tarde a un poco explicarles qué era eso de la igualdad, porque aquí no estamos hablando de oportunidades más para los hombres ni oportunidades más para las mujeres, estamos hablando de un equilibrio. Entonces, a raíz de ahí, en el foro posterior a esa charla, la intención era simplemente hablar de manera genérica, para no contaminar y porque muchas veces se cree que estos niños vienen con la lección aprendida, ¿no? De un poco de lo que el adulto le dice. No, todo lo contrario. Ya después en el foro posterior pues se reflejaron acciones como esa, potenciar más el arbitraje femenino, visibilizar también, lo hablan desde los medios de comunicación, de radio y demás, pues deportes que lo practican mujeres, que muchas veces los fines de semana vemos todas las noticias enfocadas sobre todo al sector masculino de fútbol y demás. Bueno, pues son acciones que ellos el día 21 las van a llevar a cabo y ojalá poquito a poco, sabemos que es difícil, pero que se vaya visibilizando al menos y que se vaya concienciando. Y aportando también el granito de arena desde Fuerteventura, ¿no? Representada hoy en ese Madrid con esas conclusiones que se están dando a conocer, Lucía. Sí, no solo la representación de Fabio hoy, sino la próxima semana también en el Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia también vendrá una de las representantes del CAI de Puerto del Rosario, que también forma parte del Consejo Insular, que es Lara Padilla. Estará dentro del grupo asesor, es decir, se ha decidido que si hay un congreso que se apuesta por la infancia y adolescencia y la participación, es un poco efímero o abstracto el que no haya participación infantil y juvenil. Entonces se ha creado un grupo asesor donde ellos han elaborado y valorado cómo quieren realizar ese congreso, cómo concienciar a la población infantil y juvenil que pueda asistir por la tarde. Entonces, un congreso diseñado por los niños para los técnicos y políticos de
del resto de ciudades amigas de la infancia a nivel estatal, que afortunadamente cada vez somos más. ¿Qué novedades o qué cuestiones ellos de alguna forma proponen y ustedes hasta ahora no habían pensado? Básicamente en los congresos anteriores lo que era un acto, pues ya te digo, realizado por adultos y para adultos. Y el eje principal de todo esto es un acto elaborado por adolescentes de diferentes, en concreto 12 comunidades autónomas, entre ellas Canarias, representada por Lara, donde por la tarde tendrán la ocasión de que asistan diferentes adolescentes de los centros educativos de Madrid y donde puedan hacer un taller de concienciación medioambiental, de educación, de igualdad, y no solo eso, sino que además puedan ser ellos o estar en la parte o en el núcleo principal de esa jornada, posiblemente entrevistando a César Muñoz, un gran defensor de los derechos de la infancia, adolescencia. Está claro que ellos quieren y tienen que tomar parte activa también, sobre todo en los organismos, ¿no?, que se dilucidan las cuestiones que a ellos les competen. Y tienen mucho que decir y creo que nosotros y nosotras mucho que escuchar. Y aprender. Y aprender. ¿Alguna cuestión más con motivo de la conmemoración mañana? Se nos olvida alguna cosa, ¿verdad? Sí, me parece a mí. César tiene que contar también más cosas de las que van a hacer ellos y ellas, pero sí comentar, reiterar lo de Colorete mañana por la tarde para la familia. 6 de la tarde, Antigua Universidad Popular, gratuito, para niños, niñas y familias en general. Una obra muy interesante, con muchos valores, con mucho mensaje. ¿Algo más? Sí, y aparte de eso, también hay una serie de acciones también que estamos programando en coordinación con los ayuntamientos, que es una obra de teatro foro que se llama Dame un like, en la que se va a tratar el tema del uso de las redes sociales y el derecho a la libertad de expresión, pero siempre también respetando al otro y a la otra. Y también es una de las acciones que se están programando en torno al Día Internacional de los Derechos, que se va a llevar a cabo en 4 centros educativos de la isla. El teatro foro es un tipo de teatro en el que se plantean mensajes de la vida cotidiana a través del teatro y después vienen pues los 5 actores con una facilitadora, que es trabajadora social, que es quien genera el debate con los chicos y chicas que van a asistir a esa obra de teatro. ¿Y en qué centros educativos van a...? No puedo desvelar el nombre de los centros aún, pero son 4 centros de secundaria de la isla, de 4 municipios de la isla. Y después... aparte de eso también el día 29 de noviembre, que es el pleno del Cabildo, que tiene este mes, noviembre. Último viernes de mes, sí. Pues también asistirá una representación de chicos y chicas del Consejo. No podrán asistir todos porque es en horario de mañana, entonces vendrán un grupito de los que viven más cerca a un poco a leer su manifiesto también y a exponer una serie de cuestiones que quieren plantear en el pleno. Y después también comentar que desde el Consejo Municipal de La Oliva también se están organizando cosas para el Día Internacional. De hecho, mañana los niños y niñas del Consejo de La Oliva han organizado en los centros culturales del municipio. Cada centro cultural va a tratar un derecho de la Convención y los van a exponer en el auditorio de Corralejo, unas piezas de teatro que se han hecho en torno a cada derecho en los diferentes centros culturales del municipio. Eso es algo que han planteado desde el Ayuntamiento de La Oliva las compañeras que dinamizan el Consejo Municipal. Y por último, el tema de las luces azules, que es una propuesta para que haya edificios emblemáticos que se enciendan, que viene desde Nueva York, se enciendan de color azul por el 30 aniversario de la Convención. Y ya le doy paso a mi compañero para que... ¿Qué edificios van a ser? Entiendo que ayuntamientos y los más representativos, ¿no? Sí, todavía no está claro cuáles, pero bueno, ya se desvelará también. Bueno, pues será una sorpresa de última hora, esos edificios en azul, que nadie se asuste. Que la gente indague, mire y vaya por la ciudad. Internacional, y además el 30 aniversario, el aniversario número 30 de esa convención, que es, como decíamos, el más universal de los tratados, ¿no? Que está por encima de todas las naciones. Está ese tratado. César, no sé, te está dando paso, Lucía. Sí, porque también ellos van a hacer una actividad para la promoción del derecho al juego y todo eso. Sí, no, en todos los centros educativos les hemos enviado el manifiesto que han elaborado estos niños y que de manera simbólica pues los leerán en la hora del recreo junto con la actividad que cada centro haya decidido. Siempre intentamos un poco visibilizar cada año en un centro educativo diferente. Este año es el poeta Domingo Velázquez en el Matorral. Un poco incentivar la parte del derecho al juego, por ello
Los niños y niñas mañana podrán disfrutar de un ratito de ocio, de actividades un poco así diferentes a las habituales. Y luego que cambien las matemáticas por un ratito más de juego, ¿no? Sí, es simbólico solamente, no será todo el día. Y luego pues allí también se leerá el manifiesto, vendrán los diferentes agentes políticos del municipio con simplemente la presencia y no la voz, porque la voz la tienen ese día los niños y niñas del municipio de Puerto, y en este caso del poeta Domingo Velázquez. Bueno, pues todo eso para conmemorar mañana el Día Internacional de la Infancia, también los 30 años desde que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Lucía González, un placer como siempre. Muchas gracias. César también González. Muchísimas gracias. Un placer escucharles y bueno, ir tomando nota también e ir aprendiendo, lógicamente, en la transformación al final de las sociedades, pues tiene que haber pequeños motores, ¿no?, que se mueven de forma paralela y desde luego uno es este. Gracias. Hasta luego, gracias. Lo haría sin pensarlo 2 veces.